La paz de Cristo, hermanos. Esta semana es una semana algo particular, una semana bien interesante. El lunes festejamos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, que nos recuerda la unidad visible de la Iglesia en la persona del Papa, sucesor de Pedro. Si estamos en comunión con nuestro obispo, y nuestro obispo, o sea, nuestro obispo diocesano, y este obispo está en comunión con el Papa Francisco, que es el actual sucesor de Pedro, el actual obispo de Roma, pues estamos en comunión con toda la Iglesia. Pues los demás obispos de las diferentes diócesis están en comunión con el Papa. Y si no están en comunión con el Papa, no están en comunión con la Iglesia. Y antes que eso, antes de estar en comunión con nuestro obispo, estamos en comunión con nuestro párroco. Pues si estamos en comunión entonces con esta jerarquía que ha querido instituir Jesús, pues estamos todos en unión. Y el signo visible de esta unión es la persona del Papa. Pues así lo ha querido Jesucristo. El martes celebramos la memoria de un papa, de un grande papa, San León Magno, que ayudó mucho a la Iglesia y defendió la recta fe. Defendió la fe en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ayer celebramos la memoria de San Martín de Tours, obispo lleno de celo apostólico, y hoy la Iglesia celebra la memoria de San Josafat, que estaba lleno de amor y deseo de unidad en la Iglesia. Este hombre nació en la Iglesia ortodoxa, se llamaba Josafat. Su nombre al mundo, con que nació, pues era Juan. Después cambió su nombre a Josafat. Su apellido era Kunsevich. Pienso que lo pronuncio bien. Pues este hombre, Josafat Kunsevich, nació en el 1580 y adhirió muy temprano a la Iglesia ucraniana unida a Roma. En 1617 fue ordenado obispo de Polotsk y se dedicó al servicio de su pueblo. El éxito de su acción apostólica suscitó la hostilidad de los adversarios de la Iglesia católica. Eran ortodoxos, eran de la Iglesia de Oriente, pues que algunos estaban separándose, querían separarse de la comunión con la Iglesia de Roma. Este hombre estaba movido por este celo por la unidad con el obispo de Roma. Y bueno, de frente a la hostilidad de los adversarios de la Iglesia católica, o sea, de los adversarios contra de la unidad de la Iglesia, fue asesinado en Vievsk durante una visita pastoral. El Papa Pío XI, en su carta encíclica Ecclesiam Dei, escribió que San Josafat comenzó a dedicarse a la restauración de la unidad con tanta fuerza y tanta suavidad a la vez y con tanto fruto que sus mismos adversarios lo llamaban ladrón de almas. Por su vida entregada por la unidad de la Iglesia, fue declarado patrón de la reunión entre ortodoxos y católicos. Este hombre fue martirizado por este celo que tenía por la unidad, por la comunión, por este celo apostólico. Pues este hombre se debía también a sus fieles. Bueno, la fe en Jesús infunde y fomenta en el corazón del cristiano el sentido de la comunión con Cristo y con los hermanos en Cristo. Aquel que se deja mover por el Espíritu de Cristo resucitado es movido hacia el amor, hacia la comunión. El diablo, que es contrario a las obras de Dios, el griego, su nombre, significa divisor, pues el diablo es aquel que busca la división, que fomenta la división, las contiendas, las riñas, los malentendidos, los juicios. El Espíritu de Jesucristo mueve a la unidad, al perdón, a la reconciliación, a la verdad en el amor. Por eso San Josafat tenía este gran celo pastoral en favor de la unidad. Por eso San Pablo exhorta a Filemón en la primera carta, en la primera lectura de hoy, a que por la caridad cristiana Filemón libere a su esclavo Onésimo y a acogerlo como hermano, no solo según la carne, sino también según el Señor, según la fe. Todos los hombres somos hermanos en cuanto compartimos un mismo origen y una misma naturaleza. Existe una fraternidad humana, independientemente de nuestra condición social o de la religión que profesemos. Pero hay también una fraternidad cristiana, que pertenece al orden de la fe y de la gracia. Pablo le pide a Filemón que acoja a Onésimo no solo como hermano humanamente, sino como hermano en Cristo, pues Onésimo fue engendrado a la fe gracias a la predicación, al querigma que le anunció San Pablo, al igual que también Filemón vino a la fe por medio de San Pablo. Es decir, que Filemón también era deudor de esta gracia a San Pablo, que era como un padre que generaba a sus hijos a la fe. El Papa Francisco, en febrero del 2019, firmó un documento en Abu Dhabi con el imán
de Al-Azhar sobre la fraternidad humana, por la paz mundial y la convivencia común. Y el mes pasado firmó una encíclica sobre la fraternidad y la amistad social, que se llama Fratelli Tutti. Pues la fe y la caridad cristiana mueven al Papa Francisco a reconocer este primer y fundamental nivel de la fraternidad, que es la fraternidad humana. Esta pandemia, según el Papa, nos ha mostrado esta realidad humana. Estamos sobre la misma barca. Ciertamente hay una mayor comunión y una mayor riqueza en la fraternidad con Cristo, en la fraternidad en Cristo, la fraternidad cristiana. Pero repito, esta misma fraternidad cristiana, esta fraternidad en el orden de la gracia, nos impulsa a vivir una vida más fraterna con todas las personas, sin importar su religión. Bien, escuchemos el Evangelio de hoy. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió: el reino de Dios viene sin dejarse sentir, y no dirán, vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Dijo a sus discípulos: días vendrán en que desearéis ver uno solo de los hijos de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: vedlo aquí, vedlo allá, no vayáis, ni corráis detrás, porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes le es preciso padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es del Evangelio de San Lucas. Bueno, Jesús nos pone en guardia sobre dos cosas. La primera es que no hay que esperar cosas exuberantes para experimentar el reino de Dios. Ni hay que esperar la parusía y el cielo para experimentar la presencia del reino de Dios. Pues ya está entre nosotros, creciendo y desarrollándose en las pequeñas cosas, hasta que vuelva el Señor en su segunda venida. El reino de Dios se hace presente allí donde se anuncia el querigma, donde se anuncia el Evangelio, donde se acoge a Jesús como Señor, allí donde se vive la caridad cristiana, donde se ama y se sirve a los demás, sin buscar el propio interés, sino el bien de los demás, donde se vive el perdón y la reconciliación, allí donde se da la comunión entre los hermanos. El reino de Dios se hace presente cada vez que se celebran los sacramentos, cada vez que se celebra el sacramento de la reconciliación o confesión, cada vez que se celebra la Eucaristía. Ahora, la segunda cosa sobre la que Jesús nos pone en guardia es sobre los falsos profetas que anuncian las fechas del fin del mundo, y que Jesús ya ha realizado su segunda venida. Hay personas que dicen esto, que dicen que cierta persona es Jesús que ya ha venido, y que tantas veces hemos escuchado pues que en el 2000, que en el 2012, que en tantos años, 2013, pues que iba a pasar ya el fin del mundo. ¿Y cuántas veces se ha verificado que no era cierto? Entonces Jesús ya desde aquel entonces ponía en guardia a sus discípulos sobre este peligro, a no creer en tantos disparates que la gente inventa. Entonces, el mismo Jesús había dicho a sus discípulos sobre este tema que de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Hermanos, que nadie nos engañe sobre esto. Cuando llegue ese día será evidente para todos. Nadie lo podrá ignorar. Mientras esperamos ese día, o el día de nuestra muerte física, afiancémonos en el Señor para que nos ayude a llevar nuestra cruz cotidiana y nos dé el deseo de ir construyendo con nuestra vida, con nuestro amor y servicio en esta tierra, ayudados por la gracia del Espíritu Santo, la Jerusalén celestial. Pues lo que construyamos aquí, en esta tierra, movidos por el Espíritu Santo, nos lo encontraremos allá, transfigurado y glorioso. Alabado sea Jesucristo.